Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar un proyecto con dinámica clásica. Soy estudiante de las Fuerzas Armadas IFE, sede en Atacunga. Mi nombre es Robert Oña. Mi docente encargado es el ingeniero Diego Braño. Pertenece al Departamento de Ciencias Exactas, la RNC de la asignatura 5995. Muy bien. Como introducción, nosotros tenemos la segunda ley de Newton, ya que estamos trabajando en mecánica dinámica. Vamos a tener un cambio de movimiento direccionalmente proporcional a la fuerza motriz impresa. Y ocurre según la línea recta o a lo largo de cualquier ella que se imprime. Aplicaciones de la segunda ley de Newton. Estamos aplicando la segunda ley de Newton ya que se mueven los cuerpos por acción de la gravedad y también de otras fuerzas. Nosotros vamos a aplicar empujar un auto. Es algo que nosotros podemos tomar como un claro ejemplo. Nosotros vamos a empujar un resorte por medio de masas. Muy bien, nosotros tenemos también lo que es la fuerza mecánica. La fuerza mecánica es una magnitud capaz de modificar la cantidad de movimiento de la forma del cuerpo o una partícula. Esto no puede ser confundido con conceptos de esfuerzo o energía. Tensión. Tensión es muy importante en nuestro proyecto porque vamos a utilizar cuerdas. Tensión es la fuerza con la que una cuerda o cable tenso tira de cualquier cuerpo unido a sus extremos. Para cada tensión sigue siendo la dirección del cable el mismo sentido de la fuerza, por lo cual tendremos un extremo contrario. El teorema de polea móvil es algo muy importante que nosotros debemos aprender en eso, porque estamos trabajando con una polea fija y una móvil. Entonces nosotros vamos a tener que, es un conjunto formado por dos poleas. Una de ellas está muy completamente fija y la otra va a poder subir y bajar la carga. Es la que nosotros vamos a tener en la parte del aire. Y de estas nosotros podemos, mediante un cálculo integral, podemos calcularlo de manera que nosotros vamos a obtener así dos aceleraciones y también de ellas podemos volver a integrar y así tendremos las velocidades y las distancias. Materiales que nosotros vamos a utilizar en esta ocasión son un resorte, un gancho, una cuerda fuerte, un eje, tornillos, un palo de madera, destornillador, tijera, poleas, bisagras, tabla de madera, metro, rodelas, tuercas, rodamientos, base de metal, pedazo de metal. El rodamiento y el eje son las masas que nosotros vamos a utilizar. Esas pueden ir diferenciando de acuerdo a nosotros vayamos teniendo la necesidad. El procedimiento de armado. Primero nosotros vamos a tener tablas de cualquier medida. Nosotros para eso vamos a utilizar un flexómetro o un metro que le conocen comúnmente. Vamos a nosotros a medir distancias. Yo he pensado primero de medir la distancia de hipotenusa de mi rampa, que va a ser de 70 centímetros. Y para obtener los catetos, nosotros hemos utilizado funciones trigonométricas, para lo cual me da el cateto adyacente, me da un valor de eh, 25 centímetros. Y el contrario me da un valor de 60 centímetros, las cuales yo les he cortado a ayuda de una sierra. Y para nosotros tener una base un poco más fija, hemos medido una tabla de 84 centímetros. Y listo. Una vez nosotros hemos cortado y estos vamos a utilizar unos pequeños bisagras, las cuales nosotros vamos a colocar con ayuda de tornillos en la tabla de 70 centímetros y la de 60 centímetros, haciendo así para que se forme un ángulo de 30 grados. Luego vamos a unir las bisagras de igual manera a la de 70 centímetros con la de 35. Y vamos a colocar dos tornillos en la parte inferior para que nos quede de esta manera. Si ven, se puede notar el ángulo de 30 grados que forman las tres maderas. Una vez esto, nosotros vamos a sujetarla a la tabla de 84 centímetros que nosotros tenemos para así que se quede fija. Ahora bien, nosotros tenemos una parte, un pedazo de metal en el cual nosotros podemos ajustar mediante tornillos, donde cabe un palo de escoba. Nosotros vamos a colocar una dimensión del palo de escoba que está oscilando más o menos entre los 75 centímetros. Esto es sin medida, ya que es la parte solo donde va a sujetarse la cuerda. Muy bien, en la punta de esa pala de escoba nosotros vamos a colocar un tornillo y un pedazo de lata, en el cual el pedazo de lata va a ser la parte donde nosotros vamos a amarrar nuestra cuerda para que no se alargue o se recorte. Como paso número 6, nosotros vemos que tenemos una polea, la cual va a ser la polea móvil, y la vamos a amarrar a un elemento. En este caso nos puede ser un rodamiento, pero también puede ser otros elementos. En la polea fija, nosotros vamos a utilizar unas tuercas con tornillos y rodelas para nosotros sujetarlas en la parte superior de la rampa. Esto es muy importante. Muy bien, nosotros vamos a colocar un pequeño gancho en la parte inferior de la rampa y vamos a colocar ahí nuestro. Nosotros tenemos nuestra masa número uno, que será la que se deslice por la rampa, entonces nosotros vamos a amarrarles cualquier tipo de masa que ustedes encuentren y tengan a sus posibilidades. Nosotros vamos a colocarla de manera paralela, perpendicular y paralela, perpendicular a la rampa y paralela y que se forme una tensión estable con el resorte y la cuerda. Esa misma cuerda nosotros vamos a hacerla pasar por la polea fija y esta también va a pasar por la polea móvil y se va a sujetar en el gancho del palo del codo. Y vamos a poner en la parte inferior de esa polea móvil, vamos a poner el segundo peso o segunda masa. Y a nosotros soltar el peso de la masa 2, vamos a ver que la masa 1 que se desliza por la rampa va a deslizarse sobre ella en sentido, digamos, hacia la derecha. El procedimiento de uso.
Cálculos. Para los cálculos nosotros vamos a tener variables físicas, las cuales vamos a obtener a lo largo de nuestro sistema. Vamos a tener parámetros físicos como procedimiento de uso de una maqueta dinámica clásica. Para lo cual nosotros sabemos que nuestro movimiento va a iniciar cuando esta masa esté en la parte inferior, va a hacer que nuestro resorte quiera regresar a su posición normal y sabemos que nuestro eje tiene una masa mayor a esta masa de acá, entonces va a hacer que el cuerpo baje a través de la rampa. Como podemos apreciar aquí, nosotros soltamos este y vemos cómo se bajó por la rampa el eje. Y para nosotros saber la distancia que recorre, nosotros hemos colocado una pequeña, digámoslo así, medición para nosotros tenerlo así, valores un poco más exactos. De esta manera se aplica en nuestro proyecto de dinámica clásica. Gravedad, masa, longitud final, estas son del resorte, constante elástica igual del resorte, tiempo. Vamos a poder medir con un cronómetro, coeficiente estático, coeficiente dinámico y constantes de elasticidad. Eso también es del resorte. Muy bien. Nosotros tenemos ahí con sus respectivas dimensiones, símbolos y unidades. Primero vamos nosotros a calcular lo que es los coeficientes estáticos, para lo cual nosotros vamos a tener que saber el ángulo de inclinación de nuestra rampa, para lo cual nosotros vamos a utilizar mediante funciones trigonométricas, vamos a utilizarlo, va a ser nuestro coeficiente estático va a ser igual a la tangente por el ángulo que nosotros hemos medido o nos han dicho, para lo cual nosotros vamos a multiplicar y vamos a tener cada uno de los 10 coeficientes estáticos. Vamos a sacar el promedio de ellos, va a ser la suma de todos dividido para 10 porque son 10 pruebas. Nos va a salir salió un coeficiente estático de 0.5778 unidades. Magnitudes. Bien, esas ya son para los cálculos. Vamos a tener una gravedad que es constante en los 10 valores o 10 pruebas que nosotros tenemos. Recuerden que los valores son las 10 pruebas que nosotros tenemos y al final tenemos el promedio. El tiempo nosotros lo hemos registrado con un cronómetro, lo vimos anteriormente, y registramos tiempos de esta manera. Como nosotros vamos a tener el peso, que va a ser la multiplicación de la masa por la gravedad. Muy bien, longitud inicial. Todo en el sistema va a empezar la longitud del resorte estirado a 0.047 metros. Perdón. Eso va a ser constante en todos los 10 valores. La longitud final, dependiendo del tiempo, nosotros vamos a poder calcular en escala, vamos a poder obtener esa distancia eh, que se deformó el resorte, se contrajo. Muy bien, el plano inclinado a la masa es de 550 más o menos. Eso fue variando. En la masa colgante también, esa también fue variando. Esta fue constante. La distancia y el tiempo nos ayuda para obtener la aceleración, que va a ser la multiplicación de la distancia, dos veces la distancia dividido para el tiempo al cuadrado, lo cual nos va a dar en las unidades que se mide la aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacerlo esto con las 10 veces, con las 10 pruebas que nosotros tuvimos, y así vamos a obtener la aceleración, digamos así, promedio. Y también nosotros mediante un despeje de la fuerza elástica, que es la ley de Hooke, que es la fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad por el desplazamiento delta X, es igual a la masa por la gravedad. Despejando la constante de elasticidad, vamos a tener que la constante de elasticidad es igual al peso dividido para la diferencia de distancias o de deformación del resorte. De esta manera nosotros vamos a obtener así las constantes elásticas de los 10 valores. Muy bien, para nosotros tener las tensiones, aceleraciones y demás cosas que nosotros encontramos en el sistema, vamos a utilizar los diagramas de cuerpo libre. Este es el diagrama del cuerpo libre del cuerpo número 1. Nosotros tenemos las sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Primero partimos con las fuerzas en Y. Va a ser la sumatoria de fuerzas Y igual a la normal menos del WY. Y eso es igual a 0. Despejando eso nos va a dar la normal. Las sumatorias de fuerzas en el eje X, vueltas son la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración, ya que ahí se genera el movimiento. Y sabemos que el objeto parte del reposo, como pueden ver de esta manera. Muy bien. En la sumatoria de eje, para nosotros obtener así la constante de un coeficiente dinámico, nosotros vamos a primero a realizar las sumatorias de fuerzas en el eje Y, después las sumatorias de fuerzas en el eje X, y también recordemos que si es que no está en reposo, la aceleración no va a ser igual a 0. Aplicando los diferentes cálculos y despejes, nosotros obtendremos que la corriente dinámica va a ser igual a la tangente del ángulo más la aceleración dividido para la gravedad por el coseno del ángulo. Y para nosotros obtener la aceleración va a ser, también podemos obtenerlo de la
otra ecuación que va a ser la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sabiendo que la velocidad inicial es cero porque parte del reposo, nos queda que la distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejando la aceleración nos queda que va a ser dos veces la distancia dividido por el tiempo. Y ya sabemos que la distancia x es igual a la longitud final más la longitud inicial. Y la sumatoria de fuerzas en y, nosotros vamos a obtener así el peso. Que nosotros vamos a obtener así el peso, que va a ser, eh, el peso va a ser el factor que nos ayuda a nosotros a obtener nuestra constante de elasticidad. Recuerden que la fuerza elástica es igual a la constante elástica por la deformación del resorte. Despejando la constante nos queda que va a ser igual al peso dividido por la distancia del resorte. Muy bien, nosotros para obtener las tensiones y los demás cálculos nosotros utilizamos igual el diagrama de cuerpo libre y despejando todos los valores que nosotros tuvimos de masas, de gravedades constantes y ángulos, nos queda que la primera ecuación va a ser igual a la tensión 1 menos la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo θ, menos el coeficiente dinámico multiplicado por la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo, menos la constante elástica el, el desplazamiento que sufrió el resorte, es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Esa es la ecuación 1 que nosotros vamos a tener. En la sumatoria de fuerzas en Y, nosotros tenemos que es igual a la masa 2 por la aceleración. Vamos a tener que la tensión es menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Despejando y descomprimiendo, digamos, el peso va a ser que la tensión 2 es igual, menos la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Y aplicando el teorema de poleas, sabemos que la sumatoria de fuerzas Y va a ser igual a la masa de la polea por una aceleración. Sabemos que va a ser la tensión 1 más una tensión 1 menos una tensión 2 es igual a la masa 2 por aceleración 2. Recordemos que las masas de las poleas son despreciables dentro del sistema, entonces nos vamos a quedar que 2 tensiones 1 es igual a una tensión 2. Y eso va a ser nuestra ecuación número 3. Además, nosotros aplicando cálculo integral, nosotros vamos a obtener que la aceleración 1 va a ser igual a 2 aceleraciones 2, que va a ser nuestra ecuación número 4. Realizando ese sistema de ecuaciones, nos va a quedar que estas 4 ecuaciones nosotros vamos a obtener así. Primero vamos a vamos a despejar a 1 es igual a 2, lo cual nosotros vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Una vez hecho esto, nosotros vamos a aplicar álgebra normal y lo vamos a aplicar y vamos a tener que la tensión va a ser de 0.279 newtons. Y esto nos va a ayudar para nosotros utilizar nuestra ecuación donde la tensión dos tensiones 1 es igual a tensión 2, que sería igual, la tensión 2 nos quedaría de 0.584 newtons. Una vez nosotros sabemos la tensión 2, nos va a ayudar a obtener así nuestra aceleración 2, despejándola, y así vamos a tener que será de 6.522 metros sobre el cuadrado, y nuestra aceleración 1, despejando de una aceleración 1 es igual a 2 aceleraciones 2, va a quedar que es igual a 13.0445 metros sobre segundo al cuadrado. Resultados obtenidos. Nosotros vamos a, una vez nosotros hecho los cálculos en las diferentes tablas y utilizando las leyes de Newton y además álgebra y física, vamos a obtener los errores absolutos. Un error absoluto es igual al valor exacto menos el valor aproximado. Ese valor es pues, el valor error absoluto. Ahora, para calcular el error relativo, vamos a tener el error absoluto dividido por el valor exacto multiplicado por 100, porque es el porcentaje. Recuerden que estos porcentajes deben ser menor al 2% para que sea eh, aceptable nuestro trabajo. Aquí, como pueden ver, nosotros hemos sacado de la constante de elasticidad el error. Y nosotros tenemos ya la tabla donde nosotros encontramos el error absoluto de la masa, del peso y de la constante elástica. Como conclusiones, la manera de definir y justificar los tipos de fuerzas que estudian en la dinámica se ha obtenido mediante datos y hechos movibles. Por lo tanto, son verídicos y también respectivos los cálculos de errores y absolutos. Notas de una forma más simplificada la ley de Newton sirve para ayudar a la obtención de datos conjuntamente ligado a detectar dentro de mi maqueta dinámica clásica presencial fuerzas que ejercen en la naturaleza, que son reales.
Con la ayuda de mi maqueta también se me pudo ayudar a notar y también me pude dar la oportunidad de utilizar y aplicar las diferentes leyes y ecuaciones de la física que pueden presentar en nuestra vida real. Como recomendaciones, guardar una exactitud de valores siempre es muy importante para nosotros así tener datos más reales y así expresarlos de manera más real hacia ustedes. Analizar cómo influyen las distancias y magnitudes en el cálculo de errores para así despejar mis ecuaciones de manera correcta es algo muy importante, el realimentar el álgebra que nosotros debemos manejar muy bien. Y realizar los cálculos respectivos mediante el porcentaje de errores absolutos para que sea de acorde y verificar que sea menor al 2% para que sea